Bienvenidos a una nueva transmisión. Somos Iglesia Bíblica Manantial de Fe y su ministerio CVE, Camino, Vida y Esperanza. Acompáñenos a nuestras reuniones los días miércoles, culto de oración, 7 de la noche, viernes, culto de enseñanza, 7 de la noche, domingos, escuela dominical, 9 de la mañana y culto evangelístico, 5 de la tarde. Síguenos en Facebook y YouTube como Ministerio CVE, Camino, Vida y Esperanza de la Iglesia Bíblica Manantial de Fe. El tema de esta tarde tiene por título Casa de Misericordia. Todos sabemos que el ministerio terrenal del Señor Jesucristo no tuvo comparación con los ministerios proféticos que le antecedieron en Israel. Durante 3 años y medio el Señor Jesucristo realizó milagros nunca vistos en la tierra, como Él mismo lo dijo en Juan 15:24. Y si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado. En Marcos 2:12 se dice: entonces Él se levantó enseguida y tomando su lecho salió de delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Las señales que el Señor Jesucristo ha hecho y hizo, amados hermanos, hacían una autenticación de que Él era el Hijo de Dios, de que Él era el Mesías esperado por generaciones en Israel. Sin embargo, cuando Él vino a los suyos no le recibieron. Él vino y confirmó, como Juan escribió, según las palabras del Bautista. Cuando estaba ya a punto de morir el Bautista, el mismo Jesús confirmó que Él era el Mesías. Mateo 11:2-5 nos recuerda. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? Respondió Jesús, les dijo: id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. En la manifestación de su gracia, amado hermano, su misericordia fue manifiesta. Jesús operó milagros que aliviaban el sufrimiento de las personas. Cuando sanó a quienes estaban enfermos, mostró su misericordia. Cuando libertó a aquellos que estaban poseídos, Él mostró su misericordia. Cuando Él limpió a los leprosos que eran considerados impuros, cuando Él dio vista a los ciegos que se convertían en mendigos y que eran explotados en todo Israel, Él mostró su misericordia. Podría decirse que en un acto de misericordia el Señor Jesucristo, durante los 3 años y medio de ministerio, eliminó la enfermedad de Israel. En Mateo capítulo 14, verso 14 se dice: y saliendo Jesús vio una gran multitud, tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Mateo 19:2, y le siguieron grandes multitudes y los sanó allí. Marcos capítulo 6, verso 56, y donde quiera que entraba, en aldeas, ciudades o campos, ponían en las calles a los que estaban enfermos y le rogase que los dejase tocar siquiera el borde de su manto, y todos los que le tocaban quedaban sanos. Además de estas sanidades, que fueron obras de misericordia, porque el Señor no estaba obligado a sanar a nadie. Es más, en nuestros días Dios no está obligado a hacer nada más que extender su justicia sobre nosotros. Pero ¿sabe? Si usted le pidiera justicia a Dios, seguramente no tendría una oportunidad de escapar del infierno de fuego. Pero Él extiende su misericordia. Extendió su misericordia cuando resucitó a los muertos. Extendió su misericordia cuando alimentó a grandes multitudes. Extendió su misericordia cuando salvó a sus discípulos en medio de la gran tormenta que amenazaba sus vidas.
Las multitudes le seguían y a cambio el Señor extendía su misericordia. Lamentablemente, la gran mayoría de estas multitudes le seguían por curiosidad, otros le seguían por interés, otros seguían simplemente por la emoción momentánea y pasajera, y otros tal vez le seguían, amados hermanos, por la comida gratuita que recibían de las manos del Señor. Pero muy pocos le seguían al Señor por quien Él era, el Señor y el Mesías. Saben, muchas personas en nuestros días les gustan los programas de bienestar social. ¿Qué me van a dar? ¿En qué me van a ayudar? Que me den esto gratis sin esforzarme, que le quiten a otro y me lo den a mí. Y en ese deseo de recibir cosas sin el menor esfuerzo, las sociedades se van destruyendo. Las personas se acostumbran a recibir todo sin ningún esfuerzo. Y sabe, cuando alguien recibe algo sin esfuerzo, no lo valora. Estas multitudes solo querían la misericordia de Dios. Y por eso cuando el Señor les habló una palabra firme, cuando dio una dura enseñanza, inmediatamente lo abandonaron. Juan capítulo 6, verso 64 dice: pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar, y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Cuando las personas se encuentran con la justicia de Dios, normalmente huyen de la presencia de Dios. En la medida que el ministerio del Señor Jesucristo creció, sin importar la misericordia que Él derramó, también creció el número de sus enemigos, a tal punto que uno de los milagros más llenos de misericordia no fue celebrado por los religiosos del templo, sino que fue el detonante para planificar su muerte, como se registra en San Juan capítulo 5. Vamos allí, por favor. Verso 14: después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques para que no venga alguna cosa peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado, y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Así que a cambio de la misericordia de Cristo, el pueblo, cuando no recibió lo que quería, cuando recibió una palabra, una enseñanza contundente, decidió ir en contra del Maestro. En el caso del milagro realizado por el Señor al paralítico que estaba junto al estanque de Betesda, la Biblia describe que esta maravillosa sanidad del paralítico ocurrió por un acto de misericordia del Señor. En Juan capítulo 5, verso 1 se describe, y allí retomamos la historia. Después de estas cosas había una fiesta de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. Este hecho, registrado en Juan 5, ocurrió dentro de una de las tres principales fiestas de los judíos. Si bien Juan no especifica si fue en la Pascua, la fiesta de los tabernáculos o en la fiesta de Pentecostés, porque todos los judíos estaban obligados, según Deuteronomio 16:16, a subir a Jerusalén en las tres grandes fiestas. Dice la ordenanza del Señor: 3 veces cada año aparecerá todo varón tuyo delante de Jehová tu Dios en el lugar que Él escogiere. En la fiesta solemne de los panes sin levadura, esa es la Pascua, y en la fiesta solemne de las semanas, y en la fiesta solemne de los tabernáculos, y ninguno se presentará delante de Jehová con las manos vacías. Así que después de estas cosas, después de terminar el ministerio en Galilea, había una de estas grandes fiestas en Jerusalén, y subió Jesús a Jerusalén.
Lo siguiente que registra Juan es el lugar específico donde ocurrió el milagro. En Juan capítulo 5, verso 2, dice el apóstol: y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. Así que aquí está la historia. El Señor viene de Galilea, sube hasta Jerusalén y va directamente a un estanque que estaba ubicado junto a la puerta de las ovejas. ¿Sabe? El hecho de que el milagro hubiese sido operado por el Señor en este estanque que estaba junto a la puerta de las ovejas parece tener un gran simbolismo en las Escrituras, porque Cristo vino a buscar las ovejas perdidas de la casa de Israel, Mateo 16, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Así que no es casualidad que el Señor estuviera ofreciendo misericordia en la puerta de las ovejas. Allí estaban los necesitados, allí estaban las ovejas perdidas. Lo siguiente que podemos encontrar en este pasaje es que el nombre del estanque era Betesda en hebreo. Cuando buscamos su equivalente en griego, el significado de Betesda es casa de misericordia. Así que el Señor llegó a Jerusalén y fue al lugar donde estaban las ovejas desvalidas y necesitadas, porque Él es el príncipe de los pastores, y fue a ese lugar porque allí era la casa de misericordia. Que el estanque se llamara casa de misericordia habla de lo que Dios haría en ese lugar. La misericordia, amados hermanos, es un atributo de Dios que muestra su disposición a compadecerse de nuestros sufrimientos. ¿Sabe? Dios no está obligado a hacer nada por nosotros, pero Dios es bueno y en su bondad Él se compadece de aquel que padece sufrimiento. Y a eso conocemos como misericordia. Es algo que se hace no por obligación, es algo que se hace no porque alguien lo espere. La misericordia se ejerce desde aquel que puede hacer un acto de bondad por alguien que está desvalido, necesitado y que no puede alcanzar algo por sí mismo. Por esto, al hablar de la misericordia de Dios, siempre debemos decir como David en el Salmo 36, verso 7: cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Cuán preciosa es la misericordia de Dios, que no nos ha pagado conforme nosotros merecemos, sino conforme a su misericordia. ¿Sabe? Hay muchos pasajes en la Escritura que hablan de la misericordia de Dios. En Efesios capítulo 2, verso 4 dice: pero Dios, que es rico en misericordia. Dios no es pobre, es rico, tiene misericordia en abundancia. Allí mismo también encontramos Segunda de Crónicas capítulo 30, dice: porque Jehová vuestro Dios es clemente y misericordioso, es misericordioso. ¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? Miqueas 7:18. No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él lo disfruta. Cuando Él hace misericordia, realmente se agrada, se deleita, disfruta el hacerlo, porque Él es rico en misericordia. Esa misericordia llegó a casa de misericordia, esto es Betesda. Allí el Señor Jesucristo haría un milagro que haría gala y exaltaría este atributo de Dios, su gran misericordia. Él haría algo por una oveja perdida, desvalida y enferma. En Juan capítulo 5, verso 3, y seguimos avanzando en el pasaje que hemos tomado como estudio en esta tarde. Mire lo que pasaba en ese estanque llamado Casa de Misericordia. En estos yacía una multitud de enfermos.
A ese estanque llegaban los enfermos de la ciudad, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel, dice la Escritura, descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Por los registros arqueológicos que hay acerca del estanque de Betesda, se dice que era alimentado por una fuente intermitente de agua, y esta fuente era rica en minerales, por lo que el color del agua era algo así bermejo, algo rojizo. Y al parecer el pueblo de Jerusalén creía que estas aguas tenían poderes curativos y atribuían esta manifestación, esta sanidad a la intervención angélica, porque un ángel, dice escrito en Juan 5:4, un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque. Parece que ese de tiempo en tiempo era de fiesta en fiesta. Cada vez que había una fiesta, las personas llegaban de todos los rincones, y lógicamente cuando había una multitud grande, pues con ello venía un gran número de enfermos. Y todos llegaban hasta ese estanque, esperando que el estanque se moviera para entrar. El que entraba primero al estanque, ese se sanaba. ¿Sabe algo que me causa curiosidad? Es que el pueblo, al parecer, no atribuía el milagro a Dios, no le atribuía la sanidad al Dios de Israel, sino a seres creados como los ángeles. Y ante esto debo decir que la Biblia es enfática. Los ángeles son espíritus ministradores en favor de nosotros, los herederos de la gracia. Los ángeles no pueden hacer nada en su poder. Ellos hacen lo que Dios les ordena hacer. Los ángeles son seres creados, y por eso ni adoramos ángeles, ni exaltamos a los ángeles, y mucho menos le atribuimos poder sanador a los ángeles. En Colosenses capítulo 2, verso 18 se nos enseña: nadie os prive de vuestro premio. O sea, tenga en cuenta que puede perder el premio. ¿Cuál es el premio del cristiano? La salvación. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles. Mire este problema que tienen los romanistas y otras sectas por allí, de adorar a ángeles, a seres creados, y atribuirle dones y poderes que solamente le competen a Dios. Es un problema que viene desde siempre, desde que la iglesia inició, en las primeras comunidades. El apóstol Pablo tuvo que entrar a corregir esto. Parece que algunos se habían extralimitado y estaban adorando ángeles. Y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no han visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Adorar a una criatura solo lo puede hacer alguien carnal, alguien que no es espiritual. Quien sea espiritual sabrá que solo podemos adorar a Dios. Al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás, no a los ángeles, nunca a un ser creado. Pero parece ser que el pueblo de Jerusalén era un poco místico en esto, y pensaban que un ángel venía en cada fiesta y era como un gran billete de lotería. Solo había un ganador, y tan pronto jugaba la ruleta, tan pronto se movía el agua, el que entraba era sano, y hasta la próxima fiesta. La multitud de enfermos llegó a ser tal que el estanque se llenó de una cantidad de enfermos. Aquí dan una lista de enfermedades que son incurables, aún para la ciencia médica actual, que está bastante avanzada. Imagínense en los tiempos del Señor, donde no habían escáneres, ni cirugías láser, ni nada de esas tecnologías. Ciegos, cojos, paralíticos,
aún en nuestros días, cuando alguien queda paralítico, prácticamente le dicen, no puede caminar, no le podemos hacer nada, es en su columna. Ellos estaban allí, las multitudes, viendo el estanque. Usted puede imaginarse, un estanque no es algo tan grande, tal vez puede ser del tamaño del salón, y una multitud rodeando el estanque y todo el mundo allí como cuando es una competencia en sus marcas, listo, se movió y a ver quién entraba primero. No importaba la enfermedad. Según lo que se registra, si alguien entraba en el momento indicado, tenía la posibilidad de ser sanado, o al menos así lo creía el pueblo. Lo cierto es que había miles de visitantes, miles de enfermos, y todos estaban allí, esa gran multitud de enfermos, reunidos en el estanque de Betesda, en la casa de misericordia, en la puerta de las ovejas. Y dentro de esa multitud ese día estaba un hombre paralítico. Según el registro de Juan 5:5, había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. No se declara la naturaleza de su enfermedad en este pasaje, no podemos especular. Pero al parecer esta enfermedad lo había paralizado y no podía moverse libremente. ¿Sabe? Casi 4 décadas este hombre enfermo, lisiado, dependiente, con una enfermedad incurable. Y a menos que él entrara en el estanque, solo si podía entrar en el estanque, él sería sano. No sabemos cuántas veces él iba hasta ese estanque. Eran 3 oportunidades. Cada 4 meses seguramente, por casi 40 años este hombre iba hasta el estanque. No sabemos quién lo llevaba tampoco, pero lo cierto es que él de una u otra forma en cada fiesta estaba ahí 38 años lisiado, esperando la oportunidad para sanarse, esperando a ver si alguien lo empujaba en el momento adecuado. Este era un hombre sin esperanzas, hermanos. No podía valerse por sí mismo. Y aun si era cierto que Dios movía las aguas a través de un ángel, él no podía descender y recibir la sanidad. Porque cuando él quería acercarse, debido a que estaba lisiado, otros ya habían entrado. Este hombre estaba condenado a vivir y morir paralítico. Pero es allí donde entra la misericordia de Dios. Es allí cuando nadie lo espera que Dios obra. Jesús entra en escena. Y sabe, había cientos de enfermos en ese estanque, pero Jesús vio a este hombre y tuvo compasión de él. Eso es lo bueno del Señor, que Él nos mira de una manera singular. Él mira su necesidad. Así hayan cientos y miles de personas y hayan muchos necesitados, nuestro Dios de misericordia mira en forma singular, persona a persona, su necesidad. En Juan 5:6 se describe, cuando Jesús lo vio. ¿Sabe qué bueno es saber, como dijo Agar, el Dios que me ve? Qué bueno es saber que hay un Dios que nos ve. Que no estamos en este mundo sin que alguien se dé cuenta de nuestra necesidad. Hay un Dios que nos ve, un Dios que puede mirar a cada uno de nosotros y puede mirarnos con ojos de misericordia, porque Él se complace en hacer misericordia, porque Él se deleita en obrar su misericordia sobre el necesitado.
Cuando Jesús lo vio en su condición, lo vio acostado. El amor de Dios se expresó allí. El máximo esplendor del amor de Dios se ve allí. Siendo de enfermo, y él se dirige donde aquel paralítico lisiado que estaba acostado, y dice el pasaje, y supo que llevaba ya mucho tiempo así. Es que el Señor conoce nuestro sufrimiento. Él sabe si estamos sufriendo desde hace 1 año, 5 años, 10 años, 20 años o casi 40 años como este hombre. Es que Dios lo conoce todo, lo sabe todo, y en su misericordia Él interviene. Y usted dirá, ¿por qué no intervino el Señor 10 años antes? Tal vez 20 años antes. ¿Por qué el Señor no operó? ¿Por qué no envió un ángel? ¿Por qué no hizo algo? Porque Dios obra en su tiempo. Para nosotros, 38 años de enfermedad es mucho tiempo. Pero recuerde que para el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. Esto es, Dios no se mueve en nuestra esfera de tiempo. Él no es un ser creado. Él es un ser eterno. Él está más allá del tiempo, más allá del espacio. Dios no puede ser limitado. Para nosotros que somos criaturas, que fuimos creados en un tiempo y que viviremos hasta un tiempo, cualquier minuto es valioso, porque tiempo que se va no vuelve. Pero para Dios el tiempo no significa nada. Él inventó el tiempo. Él supo que llevaba ya mucho tiempo así. ¿Sabe? Dios sabe. Dios conoce qué es lo que está pasando con su vida. No crea que Dios se ha olvidado de usted. Dios sabe que usted lleva mucho tiempo así, pidiéndole algo, esperando una obra de Él. Dios sabe qué hay en su corazón. Y quiero decirle que ese Dios que lo ve, ese Dios que vio a este paralítico, es su mismo Dios, y Él estará allí presto para verlo y para intervenir en el momento oportuno. Por alguna razón, amados hermanos, Jesús eligió a este hombre de entre la gran multitud de enfermos. Algo que me causa curiosidad es que Jesús no estaba allí. Había una gran multitud de enfermos, tal vez cientos de enfermos, pero Jesús no había llegado allí para hacer una cruzada de sanación. Él estaba allí por un hombre. Otro aspecto importante tiene que ver con que, a pesar de que había muchos necesitados, ninguno de ellos vio a Jesús. Solo le fue permitido a ese hombre. Esa multitud que estaba allí solo miraba las aguas y esperaba que el agua los sanara. Allí había llegado el Dios de la misericordia. Estaban en la casa de misericordia, pero se habían olvidado del Dios que opera la misericordia. Estaban concentrados mirando las aguas. Para ellos las aguas eran su Dios. Habían puesto su fe en esas aguas. Perdieron la oportunidad. Si alguno de ellos se hubiera acercado, como en otras ocasiones, cuando el Señor Jesucristo sanaba las multitudes, si alguno se hubiera percibido, si la multitud que estaba allí hubiese levantado sus ojos del agua y la hubiese puesto en el Cristo que daba poder para sanar, no solo el paralítico, todos los que estaban en Betesda hubiesen sido sanados. Esto nos habla, amado hermano y hermana, de levantar nuestros ojos de las aguas y poner nuestra vista en Jesús. En nuestros días, cuando alguno está enfermo,
mira a un doctor. Cuando tiene un problema afectivo de su relación con sus hijos, miran a un psicólogo. Otros miran la ciencia. Otros miran la naturaleza, las plantas como fuentes de medicamentos. Pero no miran al creador de la ciencia. No miran a aquel que le da sabiduría al médico. Y no miran a aquel que creó la naturaleza de donde se puede obtener algunos medicamentos. Levante los ojos del agua y ponga los ojos en Cristo. Debido a ese conocimiento divino, amados hermanos, Jesús supo que este hombre llevaba así mucho tiempo y le hizo una pregunta extraña. Acompáñame a Juan 5:6, la parte final. Mire esta pregunta que le hace Jesús: ¿quieres ser sano? Obviamente era paralítico. Él había llegado hasta ese estanque porque quería recibir sanidad. Si él no quisiera la sanidad, no hubiera llegado hasta allí y no tendría la expectativa de sumergirse tan pronto el estanque se moviera. Pero usted y yo sabemos que el Señor Jesucristo nunca pregunta algo por preguntarlo. Había un propósito en esto. ¿Sabe? Lo primero es que cuando Él le habló al hombre, hizo que el hombre quitara sus ojos de las aguas y la pusiera solo en Él. ¿Sabe? Tal vez otros habían sido sanos por sumergirse en esas aguas, pero ese día Jesús quería que el paralítico lo mirara solo a Él, que pusiera sus ojos solo en Él, que quitara la vista de lo natural, porque un estanque, así allí hubiesen ocurrido milagros, no era un lugar sobrenatural, era un lugar natural. Pero Él quería que quitaran los ojos de lo natural y pusiera su vista a este paralítico en lo sobrenatural. Y eso es lo que usted debe hacer, hermana y hermano. Quite los ojos de lo natural, quite los ojos de lo terrenal y ponga sus ojos en lo sobrenatural, esto es, en el Señor. Estos hombres habían puesto, y este paralítico mismo había puesto su fe, su corazón en el estanque de Betesda. Había puesto su corazón en la casa de misericordia, mas no en el Dios de la misericordia. Cuando Jesús quitó la atención del paralítico del agua, le ofreció algo que él tanto necesitaba: sanidad. ¿Qué le dijo el Señor? ¿Quieres ser sano? Amados hermanos, Dios nos ofrecerá lo que necesitamos, no lo que deseamos. ¿No le dijo a este hombre: ¿quieres ser rico? ¿Quieres tener una casa lujosa en Jerusalén? ¿Qué quieres? ¿Quieres camellos? ¿Qué quieres? ¿Quieres oro? No. Le ofreció lo que él necesitaba. Y Dios sabe lo que tú necesitas y te va a ofrecer lo que tú necesitas, no lo que tú deseas. Tercero, cuando él levantó los ojos de lo natural y lo puso en el Señor, pudo ver el amor de Cristo y su misericordia. Yo estoy seguro que cuando él miró a Cristo, fue compungido en su corazón, porque nadie que vea a Dios quedará igual. Este hombre seguramente, cuando escuchó la palabra, cuando levantó su rostro, cuando quitó su rostro del estanque y vio directamente a los ojos del Señor, sabía que allí estaba el Dios de misericordia.
Pero había algo en el corazón de este hombre. Porque al parecer, aún teniendo al Dios Todopoderoso frente a él, pareciera que no comprendió sus palabras. En Juan 5:7 se describe que él le dice: Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando el agua se agita, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. ¿Sabe? El hombre lisiado asumió que Jesús le estaba proponiendo cargarlo y llevarlo. ¿Quiere ser sano? Él pensó que Jesús iba a seguir la forma tradicional. Él dijo: por fin me apareció un cargador, alguien que me va a tener en sus brazos, y cuando el agua se mueva va a entrar conmigo. Ahora sí conseguí yo la persona que necesitaba. A veces insistimos en que Dios haga las cosas que necesitamos a nuestra manera. Pero no era así como Dios lo iba a sanar. Jesús no lo iba a tomar en sus brazos. Jesús no lo iba a llevar hasta un estanque. Jesús no se iba a sumergir con él en las aguas del estanque. Porque Jesús era la fuente del estanque. Él es el agua de vida. Él era el que lo iba a sanar. Jesús nunca pensó en descender con él. Por el contrario, cuando Jesús vio sus ojos, le dio una orden al paralítico. En Juan 5:8 están las palabras del Señor. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Fueron 3 verbos en una sola frase. Y todos estos verbos son imperativos, o sea, eran órdenes. Levántate. No le dijo: por favor, ¿se puede levantar? A ver si. Segundo verbo, tomar. Toma tu lecho. Tercer verbo, andar. Anda. Este hombre tenía que levantarse. Algo imposible, era paralítico. Este hombre tenía que cargar esa estera de paja que lo había acompañado por muchos años, y tenía que irse con esa estera de ese lugar. ¿Sabe? La voz que escuchó el paralítico no fue la voz de un ser humano normal, porque es cierto que Jesús era 100% hombre, pero también era 100% Dios. No fue una voz cualquiera la que le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Él escuchó la misma voz de Génesis 1:3 que dijo: sea la luz, y fue la luz. Él escuchó la misma voz de Génesis 1:6 que dijo: haya expansión en medio de las aguas y separen las aguas de las aguas, y fue así. Él escuchó la voz de Génesis 1:11 que dijo: produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, según su semilla en él sobre la tierra, y fue así. Es que esta es la voz de Dios, iglesia. Cuando Dios determina algo, nada ni nadie puede detenerlo. Este es el Dios que creó todas las cosas. El Dios que creó con su palabra las cosas que hay en los cielos y las cosas que hay en las tierras, las cosas visibles, las cosas invisibles. Ese es el Dios que creó los tronos, los dominios, los principados, las potestades. Esta es la forma en la que Dios ha creado todo, por la palabra de su poder. Solo basta con que Dios diga algo y eso ocurre. Ese día la voz de Dios entró en el cuerpo del paralítico, y al instante el cuerpo del paralítico se regeneró. El lisiado de 38 años fue sanado.
en una forma sobrenatural, solo por la orden, por la palabra del Señor Jesucristo fue sanado. No necesitó agua, no necesitó ángeles, solo necesitó la voz de Dios. Con la voz de Dios, la enfermedad que lo había quejado no tuvo otra opción que dejar el cuerpo del hombre. Y su cuerpo no tuvo otra opción que ser restaurado por la palabra del Señor Jesucristo. La misericordia de Dios operó ese día en Betesda, la casa de la misericordia. Allí estaba el Dios de la misericordia. Allí estaba Jesús, quien lo había visto, y esto fue un gran acto de misericordia, verlo dentro de cientos de enfermos. Allí estaba Jesús y le habló a este hombre, proponiéndole sanarlo, y esto fue un acto de misericordia. Y al instante, verso 9 de Juan 5, y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. El milagro sucedió cuando el hombre respondió a la fe que es en el Señor. Cuando él dejó de pensar en las aguas del estanque y pensó en el poder de Dios, allí estuvo el milagro. Y esa pregunta quiero hacértela esta tarde. ¿Dónde tienes puesta tu mirada? ¿En el hombre? ¿En tu trabajo? ¿En tus fuerzas? ¿O en la fuente de la misericordia que es nuestro Señor Jesucristo? Gracias por seguirnos. Recuerda que estamos ubicados en la carrera 18B 5703, esquina del barrio Pueblo Nuevo, Barrancabermeja, Colombia. Recuerda seguirnos en Facebook y YouTube como Ministerio CVE, Camino, Vida y Esperanza de la Iglesia Bíblica Manantial de Fe. Dios les bendiga.